¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí una vez más. Y bueno, en la Argentina, como diría el contrabandista grabado, ladrón, delincuente, estafador, pasaron cosas. Y esas cosas que pasaron nos permiten hoy ya, finalmente, corte de luz por medio, decir que la contienda electoral por los cargos legislativos provinciales está en camino y la mesa está servida. Ahora bien, es interesante ver cómo ha fracasado una vez más la política en general. Vamos a hablar en particular, por supuesto, de lo que ha sido el cierre del Frente Fuerza Patria, que por supuesto no representa el espíritu de la militancia peronista, ni lleva los colores, ni la fuerza de Perón, ni la patria de Evita. Es un frente raro y que ha forzado un rejunte que no hace a la unidad. Si no hubiera sido por los esfuerzos del tan criticado Sergio Massa, hoy habría 32 listas, no una o dos. Y claro, hasta altas horas de la noche del día del cierre, que no cerró porque se cortó la luz, porque no llegaban, porque no se ponían de acuerdo, porque todo era una mierda, Sergio Massa se sentó con Axel Kicillof y finalmente, lo que tantas veces dijimos, los dos tipos que tienen el empoderamiento electoral de la última elección terminaron encontrando un destino de solución a un caótico cierre que lo que dejó son mucho más heridos que lo que vale la batalla. El gobernador hizo un negocio cuantitativo. Poroteó y sumó legisladores que no tenía y se dio por satisfecho con el objetivo de haber establecido una fuerza política en la provincia de Buenos Aires, que se la tengan que respetar, haber fijado las condiciones electorales con el desdoblamiento y haber sumado legisladores que no les eran propios y que a partir de ahora suma su propia fuerza. Sin embargo, el riesgo de Axel no es menor y seguramente tendremos que ir a votar todos temprano a la mañana para garantizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires sobre el gobierno genocida y criminal que tenemos a nivel nacional, porque la realidad es que este cierre ha sido tan espantoso a los ojos de la sociedad y de los compatriotas de la provincia de Buenos Aires que lo único que creció en las últimas 72 horas es el ausentismo electoral. El 7 de septiembre vamos a tener un escenario dantesco de ausentismo, porque volvieron a defraudar a la sociedad con cuestiones personales, egoísmo, rosca, reuniones a escondidas, cuevas, y todo eso aleja a la ciudadanía del concepto de participación, porque claramente el compañero de la provincia de Buenos Aires, al cual nadie le pregunta si está de acuerdo con las listas que se armaron, ni les permiten competir para que los afiliados elijan la conducción partidaria y los representantes a los cargos públicos, después los llaman con la boleta cerrada, con los parientes, las putas, los amantes, y le dicen, esta es la boleta que hay que votar para que no gane Milei. Y la sociedad te dice, anda la concha de tu madre, y el 50% no va a votar. El mecanismo de apuro que se utilizó para este cierre, que solo benefició la rosca en contra de la participación, claramente desilusiona, enfría, aleja, decepciona a cualquiera que esperaba una apertura participativa. Ya hace un mes y moneditas, contado en horas y segundos, que Cristina está presa. Y entonces este es un cierre donde, por supuesto, Cristina estuvo al teléfono, la llamaban, alguna videollamada. Pero el cierre, claramente, ahora se transformó en una boleta que en muchos casos de las 8 secciones hay que taparse la nariz por el olor a mierda y votarla igual para bancar al gobernador, para bancar a alguien que no puede ser Pato Rengo, que tiene que ganar la provincia, porque el peronismo no puede darse el lujo de regalarle un triunfo a este gobierno genocida. Tampoco es debido a muerte el resultado de una intermedia legislativa, porque queda claro que se pueden perder las intermedias legislativas y ganar las generales. Le pasó a Cristina perdiendo con Macri en el 2017 y ganando en el 2019. O sea que no es debido a muerte y tenemos todos considerada la posibilidad de que se puede perder también. Pero hay que trabajar para ganar. El problema es que el instrumento que han dado para ganar no conforma a nadie, salvo a los dirigentes. Este es el acuerdo de los dirigentes. No es la vocación popular del pueblo peronista. No participó, no opinó, nadie lo consultó, se cagaron en ellos. Nadie abrió participación. Queda claro que Axel Kicillof no podía convocar a internas, porque el PJ está en manos del pibe de la PlayStation. Y el PJ Nacional se lo choreó Cristina en el despacho de Servini de Cubería, prometiéndole que el hijo iba a ser juez con el senador que era su candidato a presidente, Guado de Pedro. Bueno, la realidad es que sin PJ Nacional y sin PJ de la provincia,
la democracia interna secuestrada y tirada en un calabozo, no hay posibilidad de que se arme otra cosa que no fuera este frente. Ahora, es interesante que ustedes analicen lo siguiente. El frente que se armó para esta elección, la Fuerza Patria, se salva de su explosión porque Sergio Massa, que es el presidente y referente del Frente Renovador, o sea, no pertenece al PJ, es el Frente Renovador, es un partido aparte, su partido, su fuerza política. El Frente Renovador salva la negociación con derecho al futuro de Kicillof. Y el PJ es el que pudre todo en manos de los secuestradores, que se robaron los sellos del PJ y los usan como arma para extorsionar y seguir haciendo componendas de listas únicas, estafando al pueblo peronista y al pueblo trabajador. Estas listas no contemplan en ningún lugar a los trabajadores argentinos, no hay una puta presencia sindical en ningún lado, con lo cual queda claro que a nadie le interesa la columna vertebral del movimiento peronista porque no hay, en esencia, componente peronista, hay rosca. ¿Cómo le pago al intendente? Porque fíjense ustedes que los intendentes se han transformado en los dueños de los votos y las cajas territoriales, y entonces el sindicalismo y el gremialismo, que son en esencia nuestro motivo de existir, desaparecen del armado político con el PJ secuestrado, y el peronismo no está presente en las listas bonaerenses con presencia gremial y sindical, porque la burocracia está por encima de las luchas que son el objetivo de nuestra razón de existencia como movimiento. Entonces se elige al que te aporta más votos estructurales de un municipio, y un intendente es un burócrata, no es un luchador social. El intendente está para negociar obra pública para su municipio, conseguirte las luces LED, levantarte la basura, alumbrado, barrido y limpieza. Con lo cual, obviamente, los votos que pueda aportar un intendente son estructurales, no son ideológicos. No hay identidad ideológica. La base electoral de un intendente no es que sea peronista. Es cuánto pavimento tira, cuántas luces pone y si levanta bien la basura y si te atienden bien en el hospital. Punto. Entonces, en vez de tener un frente electoral con posición ideológica para enfrentar un gobierno ideológicamente genocida, no existe. Tenemos 8 elecciones en 8 distritos para los cargos legislativos provinciales municipalizados. Hemos municipalizado la elección en términos de una conflagración electoral en donde no se pone de manifiesto la potencia de la discusión ideológica, de volver a las ideologías y de militar nuestra esencia, de nuestro ser, que es la militancia gremial y sindical, obrera, cedida a la burocracia municipal. Y entonces aparecen intendentes en todas las listas, primos de los intendentes, tíos de los intendentes, amantes de los intendentes, chupapija de los intendentes. Es una elección donde las listas se armaron con las fuerzas territoriales de la administración. Son listas de burócratas, no de luchadores sociales. Claro, si lo pensamos desde ese lugar, si lo pensamos desde el lugar de la municipalización del armado político de la provincia de Buenos Aires, habría que haber dejado entonces de emitir videos nacionalizando la elección, porque vos no podés nacionalizar la elección con candidatos municipales. Es una incoherencia que se va a pagar caro a la hora de ir a votar, porque la estrategia es una o es otra. O municipalizás o nacionalizás. Entonces tenemos un frente, Fuerza Patria, que no lleva la foto de Perón, que no está Evita, que no está Rucci. Es un frente salvado por una fuerza política extraña al peronismo, que es el Frente Renovador, que nace como partido político y expresión electoral con el liderazgo de Sergio Massa, cuando Massa le pone freno a Cristina en la reelección eterna y la enfrenta y rompe y se va. O sea que el propio Massa
logró acumular poder y ser considerado en el armado político por la propia Cristina cuando la enfrentó, no cuando le proponía el debate interno. No se lo dio. Si no te gusta, te vas. Y se fue. Y con el tiempo volvió porque lo llamó Cristina. Sergio Massa, vivo, si lo hay, nunca se reincorporó al peronismo. Mantiene su identidad y su autonomía desde el Frente Renovador. Y menos mal que fue así, si no, no había Frente Fuerza Patria. Y Axel, que fue gobernador por el dedo de Cristina, fue diputado por el dedo de Cristina, fue ministro de Economía por el dedo de Cristina, un día creció y le dijo, mira, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no soy un pendejo. Si querés, dale órdenes a Máximo. Estoy grande, quiero ser presidente, voy a jugar. Y entonces, ¿qué pasó? Máximo también dijo, tiene razón Massa, hay que tener una fuerza propia, porque acá no te dejan hablar, no te dejan pensar, no te dejan disentir, te quieren dar órdenes, te forrean. Y entonces, el peronismo no logra la unidad, cada vez se fracciona más. Y todo por un simple capricho despótico y dictatorial de no querer dar internas a nadie y mantener secuestrado en el baúl de un falcón verde al peronismo, que es un movimiento sin partido, porque el partido que representaba el peronismo está secuestrado. Una vez más no hay elecciones internas, no hay partido, no hay debate, no hay contar votos, no hay elegir autoridades por elecciones, no hay elegir candidato por elecciones. Todo fue rosca, encierro, oficina, a espaldas de la gente. Le voy a pedir al director que me busque el discurso de Antonio Cafiero, por favor, si lo tiene a mano. Lo estoy llevando conmigo a cada charla en cada rincón de la provincia de Buenos Aires porque es una pieza única y tenemos que repetir el camino de Cafiero. Vamos a hacer todo lo necesario para que el peronismo reviva como fuerza electoral con los símbolos, con la identidad, con la razón filosófica del ser, peronistas, con orgullo y prepotencia de trabajo. Si hay algo que hay que superar es estos vergonzosos frentes vaciados de identidad, de contenido y de orgullo que solo persiguen la rosca y el poroteo. Porque aunque quieras sembrar posiciones ideológicas en este tipo de discusiones que se dan a oscuras, donde un montón de gente está esperando a ver si el dedo mágico de alguno de los que está en la reunión lo elige para participar, y seguramente me están viendo cientos de miles de militantes que se quedaron sin boleta, sin participación, sin candidatura, sin nada, despreciados absolutamente por la dirigencia que armó las boletas. Pero, obviamente, ahora van a especular con que nosotros vamos a ir a votar esas boletas para ganarle al gobierno nacional. Entonces te extorsionan. Primero te secuestran el partido. Después te impiden la opinión, la participación. Y por último te dicen, bueno, y ahora votanos a nosotros, que somos los que te secuestramos el partido, te forreamos, te ignoramos, te humillamos, te meamos, pero nos tenés que votar a nosotros o gana Milei. Producto de esto, el 50% de la población no está yendo a votar. Porque del otro lado, el oficialismo genocida también hizo lo mismo. No hubo internas de la Libertad Avanza con el PRO, no hubo una poronga. Existió la dictadura del dedo de la vendedora de tortas. Y entonces también armaron listas que no conforman a nadie y que lo único que ofrecen es la corrupción prostibular del poder. Pero claro, hay una diferencia. La oferta prostibular del poder siempre es tentadora porque ahí hay lo que busca la mugre dirigencial. Plata sucia, poder espurio, prostitución y todos los vicios que otorga la corrupción republicana. Del otro lado, el esquema de lucha está basado en la caja. Entonces dicen, ¿quién puede ser el candidato de? Y te aparece en el medio de las negociaciones, en el momento donde todo parece explotar, te aparece el pibe del yate, de la puta, del dinero sucio, el que firmaba resoluciones de manera digital desde la notebook en el yate en el Mediterráneo. El pibe que tiene las causas y que nadie entiende por qué no avanzan las causas contra Insaurralde. Y aparece Insaurralde asociado a Máximo, sentado en las reuniones, físicamente sentado en La Plata, hablando con los intendentes, negociando listas.
Tiene miedo de ser el próximo, dijo Cristina Fuencana, el próximo soy yo. Y entonces ayuda a tejer, porque básicamente es lo que hacía antes, juntarle la plata a Máximo y hacer la rosca de la provincia. Ahora, después de la imputación, de la corrupción, de las putas, del yate, el pibe se tuvo que guardar, pero reapareció en las sombras, en el baúl de un auto para llegar hasta La Plata y participar de esta rosca infame que dejó a toda la militancia peronista afuera, que dejó heridos por todos lados y que se salvó porque los únicos dos tipos empoderados electoralmente hace 1 año y medio, que son Massa con 11,5 millones de votos y Axel Kicillof con 5,4 millones de votos, se sentaron y trataron de salvar de un papelón irremediable a una fuerza política que dice ser la fuerza que representa el peronismo. Algunos me preguntaban por qué yo no fui cuando empezó la payasada que iba a terminar en este frente. Y obviamente este frente empezó cuando Cristina le impidió a Quintela ir a la interna. Porque Cristina quería secuestrar el PJ para usarlo en el momento en que se venía su detención. Arbitraria, injusta, delirante y absolutamente reñida con el derecho a la defensa. Cristina no debe estar un segundo más presa. Tema aparte. Pero desde lo político, lo único que hizo fue especular para chorearse el partido, para poder hacer crear el escenario de sus discursos pre-detención y post-detención y el circo y la movilización de los intendentes a las cuales les hacen poner la plata para finalmente cerrar esto que pasó. Primero le dijeron traidor a Axel, lo empujaron, le pegaron al auto cuando fue a Mateu a solidarizarse con Cristina, le gritaban traidor. Sergio Massa, obviamente, perdió por 2,6 porque el Fuego Amigo decidió que perdiera. Y acá tenemos el gobierno de los genocidas. Entonces queda claro al cierre de la provincia de Buenos Aires que el único mecanismo que puede ordenar realmente al movimiento nacionalista y peronista en la Argentina es un proceso electoral que fije los liderazgos en la urna, los votos. El otro día yo escuchaba a alguien que decía, a Pedro Rosenblatt, que estuvo con el Duca, y decía que, por ejemplo, expresiones como la mía necesitaban convalidarse electoralmente para tomar fuerza, y es cierto. El tema es que por primera vez se va a dar la posibilidad de participar de una elección con boleta única electoral en la cual voy a encabezar una lista de diputados nacionales confederados para patear las puertas del Congreso y patearle el culo y la cabeza a los traidores. Porque a eso vamos, a terminar con este gobierno por la vía del juicio político y a patearle la cabeza y el culo a todos los soretes traidores que tenemos ahí adentro. Pero claro, cuando él decía eso, atrás de esa expresión acertada, se esconde la imposibilidad de hacer política en el modelo republicano, donde si no tenés dinero sucio y robado, si no tenés un municipio de donde generar dinero oscuro para aportar a las campañas, no podés cruzar la línea electoral, porque el sistema te impide participar con transparencia. El sistema te exige fiscales, sanguchitos, corrupción, dinero sucio. Bueno, eso es Insaurralde, por ejemplo, y por eso estaba sentado con Máximo Kirchner. Entonces, cruzar la línea electoral para tener representación numérica implica justamente lo que hizo Sergio Massa, que era intendente, rompió, armó una fuerza política provincial, le impidió a Cristina la contra reelección y nació a la política al punto que desde ese municipio y con su propia impronta volvió a sentarse con Cristina, pero poniendo condiciones como jefe de su espacio. Bueno, eso es cierto. Lo que pasa es que algunos no tenemos vocación de intendente, tenemos vocación política. Y la vocación política va más allá de la vocación administrativa del alumbrado, barrio y limpieza. Porque cuando Massa pegó el salto de lo municipal a lo nacional fue donde apareció la figura de Sergio Massa, que terminó siendo candidato a presidente, ministro de Economía y presidente interino, salvando el papelón absoluto de la salida en helicóptero del gobierno de Fernández y Fernández. Pero claro, ¿cómo llegó Massa a intendente? Por adentro de los acuerdos
del propio PJ secuestrado, que nunca nos dio internas para discutir quiénes son los intendentes de cada municipio. O sea, el esquema está claro. Hay un esquema corporativo republicano corrupto y hay un esquema que queremos implantar en la Argentina de transversalidad y transparencia política confederal. Estamos en esto, en el rojo punzó o la estafa republicana con la bandera borbónica. La política se volvió a distanciar de la gente. Y la primera fuerza electoral en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, va a ser el voto que se queda en la casa. De esto no tengas duda. Guardá esto que te digo hoy. Ausentismo garantizado. Porque se volvió a traicionar el pacto social de cómo integrar listas de representantes que sean consideradas por la sociedad como representativas porque surgieron de un proceso electoral que garantizara la participación y la legitimidad de los candidatos, que para ser candidatos no sean las putas del que las pone o no sean simplemente los contrabandistas o cajeros o valijeros del jefe político.